Hola, mi nombre es Ana Figueroa. Para quien no me conoce, soy administradora de empresas, filósofa, calígrafa, amo las letras, amo los aceites y precisamente de los aceites esenciales he tenido unas experiencias muy lindas y por eso surgió como el interés y la necesidad de poder compartir en este espacio un poquito de esas experiencias. Lo creo importante. Aparte de eso, pues llevo 22 años siendo docente, me encanta lo que hago y poder enseñar. Y creo que es muy importante cuando encontramos algo que nos apasiona, poder compartirlo. El podcast pasado estuvimos hablando acerca de las emociones dentro del periodo de la menopausia. Este segundo podcast está bastante relacionado, tiene que ver un poquito de lo mismo, pero la idea es que profundicemos un poquito más y que podamos tocar esa fibra íntima, esos espacios en los cuales a veces no ingresamos por temor. ¿Qué son realmente las emociones? Son reacciones psicofisiológicas ante estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Que se diferencian de los sentimientos. ¿Qué son sentimientos? Es algo que tenemos en el corazón, dentro de nosotros, y que se prolonga con el tiempo. Por ejemplo, el amor que le tenemos a nuestra pareja o a nuestros hijos. Las emociones en realidad son respuestas inmediatas, son automáticas y surgen a raíz de eventos que presentes o pasados o incluso futuros. Son componentes cognitivos, fisiológicos y conductuales, como por ejemplo la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. ¿Por qué son importantes las emociones? En primer lugar, porque nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, nos permiten sobrevivir, tomar decisiones rápidas ante el entorno. Han estado presentes desde el momento desde el momento de la concepción. En realidad las emociones han estado presentes. Lo que pasa es que con el tiempo y a medida que crecemos nos volvemos más conscientes. En primer lugar, nos ayudan a comunicarnos ya que expresan necesidades y estados internos sin palabras. Por otro lado, pueden impulsarnos a la acción y al logro de metas personales. Es decir, nos pueden llenar de mucha motivación. Y por otro lado, hay una regulación social, es decir, que nos ayudan a establecer normas y límites dentro de la sociedad. Con las emociones nosotros podemos expresar o inhibir. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite comportarnos de cierta manera dependiendo de las circunstancias que nos rodean. ¿En qué se diferencia el podcast anterior con este? Este lo que espera es que podamos profundizar en aquellas emociones que generalmente guardamos u ocultamos. ¿Por qué razón guardamos cosas dentro de nosotros, guardamos esas emociones en nuestro interior y qué repercusiones pueden tener? En primer lugar, existe una influencia social, es decir, normas culturales, expectativas que nos limitan a la expresión emocional. Están presentes dentro de nuestro ser y empiezan a surgir a partir de situaciones que se han presentado desde el pasado. Definitivamente hay otros expertos, psicólogos, hasta espiritistas, temas esotéricos en los cuales profundizan muchísimo el pasado, el presente y el futuro. Creo que hay otros expertos que están mejor preparados que yo para hablar de esto, pero definitivamente algo que está muy presente, y esto sí puedo hablarlo desde la filosofía. Soy filósofa de la escuela austriaca, pero también he podido analizar algunas corrientes y en las cuales, por ejemplo, las emociones pueden quedar desde el punto de vista emocional interno y se alejan de lo racional. Generalmente, en la cultura nos enseñan a desarrollar esa racionalidad de tal manera que actúa la mente y se apagan las sensaciones, las experiencias pasadas. Por ejemplo, traumas y aprendizajes negativos
podrían en determinado momento condicionar a que ocultemos esas emociones. Por ejemplo, miedo al rechazo, temor a ser juzgados o considerados vulnerables. Podría desarrollarse mecanismos de defensa, por ejemplo, represión, negación y racionalización para evitar un dolor emocional. Aquí quiero contarles una experiencia vivida. Para quienes me conocen saben que soy viuda desde hace 4 años. Cuidé a mi esposo 8 años. El septiembre 2014, lo recuerdo muy bien, recibimos el diagnóstico, fibrosis pulmonar idiopática. Y en este sentido, creo que las emociones ahí afloran porque cuando recibimos un diagnóstico, en primer lugar, quiero compartirles que no tenía ni idea, yo nunca había escuchado lo que era la fibrosis pulmonar. Ese mismo día empezamos a investigar. Miren, fue terrible porque el internet está cargado de tanta información tan negativa. Lo primero que encontramos es que la fibrosis pulmonar es una enfermedad degenerativa donde el pulmón pierde su capacidad, es decir, se vuelve como una piedra pómez, quiero ponerlo en palabras que sean fáciles de comprender, y pierde su capacidad. La información era muy negativa. El enfermo dura apenas 3 meses, fue lo primero que leímos. Recuerdo la emoción que sentimos en ese momento fue de un susto terrible, mucho miedo, un temor espantoso. Mi esposo, recuerdo que siempre le había tenido mucho miedo a la muerte. Un diagnóstico de esta naturaleza es terrible. Quiero comentarles que él sobrevivió 8 años, hicimos de todo y siento que tengo que compartir esto, creo que es muy importante compartirlo y poco a poco vamos a ir hablando cómo los aceites esenciales jugaron un papel muy importante durante el cuidado que mi esposo recibió. Pero en el tema de las emociones, lo primero que sentimos fue miedo, pero es que no sé cómo explicarles este miedo, fue un terror, un susto que no habíamos experimentado antes. Vulnerabilidad. En mi caso, por ejemplo, en esa época yo no tenía ingresos. Yo era ama de casa, cuidaba a mis chicos, yo tengo 3 varones y estaban pequeñitos. Imagínense el impacto. Las enfermedades traen consigo gastos, cómo enfrentar todo eso. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo o qué mecanismo se desarrolló en ese momento? En ese momento fue en mi caso de ocultar. No podía permitir, o tal vez sí, pero recuerden que también estos son mecanismos mentales que vamos desarrollando. Por ejemplo, que mi esposo se diera cuenta que yo me sentía asustada, vulnerable, que no me sentía capaz de hacerle frente a la situación. O él, por ejemplo, expresarme lo triste que se sentía de que iba a dejar sola a su esposa y a sus niños, ¿verdad? Ciertamente esto tal vez no tiene que ver con la menopausia, pero sí nos habla un poco de cómo es que nosotros manejamos las emociones y, por ejemplo, que tienen un espejo en el pasado, cómo nuestros padres o nuestros abuelos, desde nuestros ancestros han manejado las circunstancias y eso pues se refleja en nuestro presente. Entonces, volviendo al tema, la menopausia es una época que se desarrolla entre los 45 y los 55 años en la mujer y sí está muy amarrado a la manera como nosotros solemos manejar diferentes situaciones. ¿Qué consecuencias puede tener ocultar las emociones? En primer lugar, nuestra salud mental. Cuando nosotros no podemos decir cómo nos sentimos o no podemos expresar lo que tenemos dentro, esto genera ansiedad, procesos de depresión y estrés crónico por emociones reprimidas. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque todas esas emociones reprimidas se van a reflejar en nuestro cuerpo físico
Y ahí es donde viene el dolor de espalda, el dolor de cabeza, el dolor de articulaciones y empezamos a quejarnos de ciertas condiciones que se van desarrollando. Las enfermedades no vienen solas. Por otro lado, daña las relaciones, falta de autenticidad, dejamos de conectar emocionalmente con los otros. En mi caso, la situación con mi esposo al inicio, después del diagnóstico, fue complicada porque sí siento que nos alejamos un poco. Quiero reconocer que ya al final de la vida de él nos abrimos, expresamos nuestras emociones y sentimientos, dijimos cómo nos sentíamos. Fue maravilloso poder perdonar, por ejemplo, algunos procesos que habíamos vivido antes y eso nos unió muchísimo. Pero no se llega a eso de forma espontánea. Hubo un proceso. Por otro lado, ocultar las emociones nos ocasiona un bloqueo y de pronto hay una incapacidad para sentir, o tal vez sí, pero es que como está muy oculto, y expresar emociones genuinas van quedando dentro, se ocultan y de hecho nuestra mente racional empieza a disfrazar y esto es bien complicado y difícil. Por otro lado, como dijimos, se empiezan a expresar situaciones en el ámbito físico como dolores, malestares, y esto se debe a esa represión emocional. Durante la menopausia esto se va a expresar de manera muy potente. Por eso es bueno que conversemos de esto, por eso es bueno que hablemos. Justamente es muy importante contar con un grupo de apoyo. Yo le llamo a esto familia natural. Es increíble lo sanador que es, por ejemplo, yo lo reconozco, tengo un grupo de amigas que adoro, amo. Cuando nos reunimos y podemos conversar de cómo nos sentimos, es muchísimo mejor que una psicóloga. Por favor, no estoy diciendo que no llamemos a un psicólogo si necesitamos apoyo, o un psiquiatra, no lo sé, o un médico. Pero no hay duda que un grupo de apoyo es ideal. Formemos ese grupo, armemos ese grupo, compartamos. Y eso nos va a ayudar a ir sacando todo esto que tenemos dentro. Les prometo que a medida que expresemos lo que sentimos, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Pero bueno, entonces nuevamente, ¿qué papel juegan los aceites esenciales y las emociones? Por ejemplo, el aceite esencial conecta directamente entre el olfato y las emociones con el cerebro. Yo, de mi parte, quiero compartirles que mi aceite favorito es el ciprés. No sé, me encanta el olor a madera, me conecta, me hace sentir estable, me hace sentir en la base. Yo utilizo mi aceite todos los días y eso me ayuda. Tiene propiedades terapéuticas, por ejemplo, la lavanda que nos ayuda a relajar y hay otros estimulantes y equilibrantes del ánimo. Utilicémoslos de manera regular, nos vamos a sentir mucho mejor. Tiene mecanismo de acción porque modulan neurotransmisores y hormonas para el bienestar emocional. Por su calidad y pureza es muy importante que elijamos aceites puros y certificados. En este sentido, pues yo siempre voy a defender doTERRA porque estoy convencida de que su pureza es de otro mundo. Por otro lado, están certificados y es muy importante que elijamos productos de excelente calidad. Bien, ¿qué aceites esenciales podrían ayudarnos para el bienestar emocional? La lavanda calma, relaja, reduce la ansiedad diaria. Bergamota promueve la alegría. Aquí yo voy a sumar la mandarina porque me encanta. El limón, todos los cítricos nos llenan de mucha energía, mucho optimismo y nos ayudan a aliviar el estrés. El sándalo conecta con la tierra, nos da estabilidad emocional y nos permite una meditación profunda. La manzanilla romana suaviza, genera paz interior y calma la irritabilidad. El ylang ylang que fomenta euforia, sensualidad y un equilibrio hormonal. Bien, ¿cómo se utilizan los aceites esenciales?
La gran variedad de aceites esenciales se pueden utilizar con inhalación directa. En lo particular, me encanta y siempre lo voy a compartir. Yo pongo 2 gotas en la palma de mis manos, las froto e inhalo profundo. Respiro unas 2 o 3 veces y permito que el aroma ingrese por mis fosas nasales y me nutra. A mí eso me relaja, me conecta y me lleva a la base. Utilizo mi difusor todo el tiempo para aromatizar espacios. Soy muy celosa, tal vez porque tengo muy desarrollado el olfato, entonces todo me entra por la nariz, siempre lo digo, y por la piel, pero sobre todo por la nariz. Entonces cuido mucho los aromas que hay a mi alrededor. Aromatizar espacios, por ejemplo, el lugar donde trabajo, yo paso muchas horas en mi oficina, en mi habitación, ¿verdad? Que en este momento, por ejemplo, estoy aquí en mi habitación grabando. Entonces, me encanta que el ambiente sea terapéutico y relajante. La aplicación tópica, para quienes les encantan los masajes, podemos diluir con aceite de coco y disfrutar de un masaje muy, muy suave. Los baños aromáticos, que es inmersión para relajación profunda para quienes tienen tina y un cuidado corporal, aprovéchenlo antes de dormir, delicioso. Tenemos que tener mucho cuidado porque dependiendo del tipo de piel, algunos pues pueden provocar algún tipo de sensibilidad y entonces en ese caso pues tenemos que estar muy cuidadosos. Como siempre, yo no considero que los aceites esenciales sustituyan la opinión de un profesional, no lo recomendaría nunca, pero está demostrado que poco a poco y su uso frecuente nos ayudan a sentirnos mucho, mucho mejor. Pero si tú sientes que definitivamente no se resuelve, no te sientes bien, entonces debemos buscar a un profesional. Muy bien. Entonces, como conclusión, podemos decir que es importante reconocer nuestras emociones, validar todas y cada una como parte natural humana. Prioriza tu salud, prioriza tu persona, ámate, cuídate, sé tu principal prioridad. Acepta tu vulnerabilidad, busca apoyo emocional, comparte sentimientos. Este podcast tiene la finalidad de ser el primer acercamiento hacia una familia natural. Quiero trabajar en esa comunidad para que podamos unirnos y compartir estas emociones y sentimientos. Integremos los aceites esenciales como herramientas complementarias valiosas para poder equilibrar nuestras emociones. Vamos a fomentar con fuerza este autocuidado, practicar esta autoexploración, con eso me refiero a un masaje en la cabeza, en las orejitas, en los brazos, en el cuello y cultivar ese bienestar emocional. Amo los aceites y me encanta compartirlos, pero sobre todo recordemos que los aceites también nos ayudan a unirnos en un interés común que es cuidarnos, conectar con nosotros mismos. Como una mujer creyente que soy, para mí Dios está primero, pongamos en Él nuestra fe y de ahí viene todo lo demás. Les agradezco mucho. Si llegamos hasta acá es porque escucharon. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Esperemos que se logre el propósito que es crear una comunidad, una familia natural que se una fuerte, ya que yo sé que hay, como yo, muchas personas allá afuera que están muy deseosas de poder compartir. Muchísimas gracias por escuchar y que estén muy bien.